¿Quieres saber cómo demoler una pared en tu proyecto de renovación? Pues bien, comenzamos. Hola, mi nombre es Raúl Pimienta y en este canal encontrarás tips y recomendaciones para tu proyecto de construcción. Una vez que hayas comprado una propiedad y quieres renovarla, entonces tienes que tener en cuenta que puedes hacer diferentes tipos de modificaciones, como hacer demoliciones en diferentes paredes que no sean de carga de la propiedad, y entonces debes de pensar, bueno, ¿qué debo hacer? O vas a la ciudad, tú como dueño, y en el caso de aquí, de Miami, Florida, que puedes, tú como dueño de propiedad, puedes sacar un permiso en la ciudad y puedes hacer esa demolición que quieres. O buscarte una persona especializada, como un general contractor o un building contractor, ¿sabes? Que son las personas especializadas en este tema, y entonces puedes hacer esta demolición. O tú como dueño también lo puedes hacer, ya que si esa pared que la que quieres demoler era un antiguo closet que solamente no había nada, o puede ser que te encuentres algún tipo de aule específico, simplemente vas al panel, lo quitas y ya está, y puedes hacer la demolición. O si lo encontramos en América Latina, ya que es muy fácil hacer este tipo de modificaciones acá en los Estados Unidos, porque las paredes son de Chiroc o de Duroc, como se conoce, y entonces en América Latina son bloques macizos, ahí es un poco más difícil, siempre lo puedes hacer mientras que no sea una pared de carga. Entonces, una vez que hayas pensado que puedes demoler esa pared buscando los espacios para que haya una mejor comunicación entre los espacios de la casa, entonces lo primero que vas a hacer es cubrir todo ese piso, chequear, ¿sabes? Si está pasando energía o no, si tienes la posibilidad de buscar los planos de la casa y revisar si pasa alguna tubería o algún elemento que cuando lo vayas a demoler te va a entorpecer en tu trabajo. Una vez que hayas chequeado todos estos elementos, entonces empieza el tema de la demolición, que como te decía, primero cubre toda esa área donde vas a trabajar, tanto por un lado como por el otro. Ya una vez que hayas cubierto todo eso, chequear entonces tener energía, porque lo primero que debes hacer, utilizar siempre el martillo o mandarria, como se le dice, y empieza a ir chequeando los huecos. Si tienes este caso que te encontraba en esta pared que tenía un aule, lo primero que vas a buscar es romper todo el borde con un martillo, nunca cortar, porque no sabes lo que te puede pasar así hayas ido al panel y le hayas quitado la electricidad. Entonces, primero que todo, coges el martillo, empiezas a romper por los bordes, empiezas a identificar hacia dónde están viajando todos los cables en ese lugar. Una vez que tienes todo eso identificado, es que entonces puedes proceder y chequea que el cordón o extensión eléctrica que sea aprobada para poder este tipo de trabajo, la conecta a la corriente, chequea que tienes power y puedes cortar con el hot saw o G-saw o diferentes más de herramientas que corten, tipo un serrucho, que puedan cortar estos elementos en porciones pequeñas a la hora de botarlo, que siempre te va a ayudar. Entonces tienes que, teniendo estos elementos en cuenta, empieza a hacer todas las demoliciones, todos los cortes, ya una vez que hayas roto todos estos elementos. Pero en este caso, en esta propiedad, en esta pared se encontraba la antigua casa, la antigua cocina de la casa. Entonces, cuando se estaba rompiendo, misterio divino, nos encontramos que estaba la tubería antigua de la propiedad, que era un respiradero, y tenía unos elementos de el capeado de la tubería de agua, que acá en los Estados Unidos es de cobre. Entonces estaban saliendo estos elementos por esa pared, y entonces dice, ¿qué hago? Acá eso se conoce como situación desconocida, porque tú no sabes lo que está pasando, porque una casa muy vieja, en este caso era del año 1950 y algo. Entonces, cuando hicieron las remodelaciones, la parte nueva con la parte vieja, escondieron eso ahí. ¿Cómo tú ibas a saber cuándo ibas a quitarle esa pared? Entonces nada, te toca ver la manera de cómo hacer este tipo de demolición. Y dice, ok, bueno, entonces revisa que te metes en este caso, la propiedad tiene cross space o un espacio que tiene por debajo de la propiedad, ya que es elevada al piso. Revisas abajo que no haya más ninguna comunicación entre esa tubería con las demás, porque si no tendrías que entonces cortar para que no pase el flujo de un lado a otro. Revisa que no tiene más ninguna conexión, lo que haces es que la cortas, y así mismo haces con el agua. Le bajas esos niveles, cierras el agua a la propiedad y lo cortas. Entonces, ya una vez identificado estos elementos y ya has cortado todo esto, ya estás listo entonces para seguir demoliendo toda esa pared y empezar a quitar todos estos elementos de madera que tiene tanto en el piso como en las paredes, como en el ceiling o techo. Le quitas todos estos elementos que te queden libres, para que cuando hagas la futura reparación del Chiroc que en las paredes y en el techo, y cuando vayas a poner el piso,
ya todos estos elementos están libres y le es fácil a ese tipo de personas cuando vayan a hacer, por ejemplo, las paredes y el techo, le es más fácil, ya que todos estos elementos están libres, poner los full o elementos de madera que se le ponen y ahí ponen ese sheetrock que se le pone tape, se le pone una capa de compound, que es el yeso que se prepara, y una vez que esto se le aplica en ese techo, esta propiedad, en caso que en específico, tenía que las paredes tenían una textura típica de los años 1900 y algo. Entonces, esa textura que tenía en las paredes se hace una imitación de nuevo muy parecida, ya que, como dice el Luis, esa gente ya se fallecieron. Entonces, ya simplemente los que hacían esa textura perfecta, esas personas fallecieron. Entonces, lo único que te vas a encontrar es personas lo hacen muy bien, imitan esa textura anterior y hacen, machean lo viejo con lo nuevo y te queda muy bien, ya que después darle primer, pintura y como si nunca hubiera aparecido. Y este espacio que estamos viendo tiene una gran comunicación entre un lado y el otro y te da más amplitud en la casa y le estás dando valor a la propiedad, ya que era un espacio que simplemente estaba delimitando la cocina de la sala y entonces ahora tienes un gran espacio de comunicación, más que las salidas de aire acondicionado van a trabajar mucho más cómodo, el espacio va a estar mucho más frío porque hay mayor comunicación entre los espacios y no el aire está chocando entre un lado y otro. Entonces esto te le va a dar un plus a la propiedad que, pues, una vez que hayas terminado, le has dado la textura a las paredes, vienes y haces el piso, coges la reparación, quitas todos los elementos estos malos de la antigua conexión que tenía. Al quitar todos estos elementos, pones elementos nuevos, ya que en esta propiedad había, el dueño anterior te dejó guardado, que es bien importante acá en los Estados Unidos, ya que las losas de tanto el azulejo como el piso se descontinúan muy rápido. Entonces, cuando vas a poner piso nuevo, siempre deja por lo menos 2-3 cajas de azulejo, 2-3 cajas de las losas de piso, déjalas guardadas. Igual que los rodapiés o baseboard, como se conoce acá en los Estados Unidos. Deja todo eso guardado porque en futuras reparaciones ya lo tienes y no tienes que estar buscando para estar machando. En esta propiedad estaba todos estos elementos, lo único fue quitar estos elementos de que estaban conectados con la pared anterior, se quitó todo eso, se hizo un nuevo macheo de eso y se buscar aproximadamente una línea imaginaria de que se vea una proporción entre el piso de tile y el piso de madera para poder cubrirlo y crear esa diferencia entre los dos espacios y haber una transición entre uno y otro. Y entonces se ve un espacio, ¿sabes? Que tienes madera, que evidentemente puede ser la sala con esa lámpara que tiene, y el otro lado es la cocina, que tiene un espacio de transición entre uno y otro, que en un futuro puede decir, ok, voy a alargar todo ese piso, lo voy a dar completo hasta la sala, y entonces hago una transición entre un espacio de madera de lo que sería la sala y comer, a una transición entre ese espacio y te queda todo un espacio continuo de losa que lo puedes aprovechar en caso de una mesa que tengas más larga o otro diferente tipo de mobiliario que quieras poner. Entonces, hiciste todas estas modificaciones, le estás agregando un plus a esta propiedad, ya que es una propiedad vieja. Entonces, todas estas modificaciones que estás haciendo te van a hacer que tenga más valor la misma. Por lo tanto, debes fijarte en cuenta, tener en eso, ya que si, ok, voy a modificar, quito la pared, tengo en cuenta los elementos que si pueden estar tanto electricidad como plomería o data que puede estar pasando por ahí, los identifico, rompo con cuidado todos estos elementos con martillo y después corto con el sosó o cualquier elemento de corte, lo voy cortando posiciones a la hora de botarte, que sea fácil. Siempre debe utilizar protección, es bien importante las botas que tengan casquillo, usar guantes, usar anteojos, usar protección, y más ahora con el tema de que tú sabes. Entonces, con todas estas cosas debes tener en cuenta para que estás cuidando de tu salud. Todos estos elementos ten en cuenta, hiciste toda esa demolición, sacaste todo eso, lo botaste, se crea una montaña grande de basura y puedes rentar acá en Estados Unidos, se llama dumpster, que es un elemento metálico de forma cuadrada que te lo rentan por yarda, que te lo puedes encontrar de 20 yardas o de 10 yardas, y entonces botas todo esto y después ellos se encargan en un camión y se lleva esa basura. Y te quitaste ese problema, estás llevando a un lugar, un vertedero para poder botarlo, que evidentemente acá en los Estados Unidos hay que pagarlo. Entonces, todos estos elementos ya tuviste en cuenta, recogiste y te dan con la textura que le hiciste a las paredes, con el nuevo piso que le pusiste, creaste un espacio agradable, un espacio que se ve bonito, y entonces esto te le va a dar más valor a la propiedad. Si te ha gustado este video, por favor, dar like, comparte en las redes sociales y seguiré subiendo tips y recomendaciones para tu proyecto de construcción. Suscríbete. Muchas gracias.